mensaje de la palabra del Señor con todos. Me decía el hermano José Luis que tenemos tiempo libre hasta mañana, pero de todas maneras, aunque a veces me pasan yo diría, a veces me pasa la de Juan el Apóstol, que cuando Juan el Apóstol escribió la primera epístola de Juan, y él ya era un anciano, habló y habló en esa epístola y cambió de tema de una manera tan tremenda. Habló del amor, habló del anticristo, habló de la venida del Señor, habló del amor, habló de una cantidad de cosas, y al final dijo: hijitos, guardaos de los ídolos. Y terminó pues la epístola. Entonces a veces creo que me pasa así, que agarro un tema y de repente se me va una media docena de temas, pues. Y parece que en ese sentido me he vuelto bastante desordenado. Pero vamos a tratar de volver al orden. Y yo quiero, en primer lugar, decirles a ustedes que el Señor quiere bendecir nuestras vidas de una manera extraordinaria. Y yo quisiera que en esta noche usted actúe de acuerdo a una recomendación que encontramos en la palabra del Señor, y voy a tratar de encontrarla. Y fíjense que ya estoy comenzando con un tema que no es el tema que quiero. Pero ni modo, pues tengo que hacerlo así. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por lo cual, ¿qué cosa? Desechando. ¿Qué va a desechar? Toda inmundicia. ¿Y qué más? Y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese bien lo que yo quiero que usted me entienda. La palabra que yo le voy a dar, es decir, yo tengo palabras mías, pero yo quiero que la palabra que yo voy a leer de la palabra, o la que usted está leyendo en este mismo momento, usted la reciba como dice Santiago. Como dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Le digo esto porque me ha ocurrido a mí de que algunas veces, compartiendo la palabra del Señor, mientras estoy compartiendo la palabra del Señor, de pronto yo percibo que hay personas que están oyendo el mensaje y rechazándolo. No sé si me explico. Está oyendo el mensaje y lo está rechazando. Pero Santiago dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. Santiago 1:21. Si se lo aprende, va a salir bendecido. Ok. Ahora quiero que vayamos al tema que yo quiero compartir con ustedes, que lo vamos a combinar con otras cositas. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Famosísimo el pasaje, y además de famoso, probablemente ustedes han oído cantidades de mensajes relacionados a este pasaje que vamos a leer. El pasaje se encuentra en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que tengo de compartir tu palabra con nuestros hermanos aquí en el Tabernáculo Oasis de Esperanza. Oh Dios, quiero pedir una bendición muy especial por el pastor, su esposa, su familia, y por todos los hermanos miembros de esta iglesia, y por todas las personas que a través del sistema de la radio están escuchando en diferentes partes del mundo este mensaje. Y quiero, Padre, que ahora este mensaje sea recibido con mansedumbre, de acuerdo a la recomendación de Santiago, y que todas las personas que lo escuchen puedan percibir que tú estás hablando a sus corazones en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a usar el segundo versículo que leímos, que dice: no os conforméis, ¿a qué dice? A este siglo. No os conforméis a este siglo. Sino, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y yo quiero contarles a ustedes y decirles: hay cantidades de personas en el mundo, cristianos, que se han hecho a la forma del mundo. El texto dice: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, es como que él está diciendo: ustedes no se hagan a la forma del mundo, no se formen de acuerdo al mundo, no se conformen a este siglo, sino que ustedes deben de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hay algunas de las cosas que yo les voy a decir a ustedes, que obviamente, a menos que los hermanos lo vean mañana o pasado mañana o cualquier otro día, lo que yo les estoy diciendo ahora, pues probablemente les sirva. Pero yo quiero que en esta noche
ustedes comprendan cuál es el sentir de este mensaje. ¿Qué me dice el mundo a mí? Que perdonar es tonto. Eso es lo que me dice el mundo. Perdonar. Perdonar es algo muy tonto, muy necio. ¿Qué me dice el mundo a mí? Que la santidad es muy anticuada. ¿Qué me dice el mundo a mí? Que la lectura de la palabra es fanatismo. ¿Qué me dice el mundo a mí? Me dice una cantidad de cosas. Le dice el mundo a las mujeres: mi cuerpo es mío. La Biblia dice que mi cuerpo es de Dios. ¿Me está entendiendo, verdad? Le dice Satanás a las muchachas: tu cuerpo es tuyo, puedes abortar, tu cuerpo es tuyo, puedes hacer con él lo que querrás, puedes tatuarte, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, cantidades de cosas que se hacen con el cuerpo. Pero la palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Y la palabra del Señor a mí me dice que mi cuerpo no solamente es de Dios, sino que también es el templo del Espíritu Santo. Cuando yo me conformo al mundo, cuando yo me formo a la manera que el mundo quiere que yo sea formado, cuando yo me conformo al mundo, estoy muchas veces opinando de la misma manera que el mundo opina. La venganza es dulce, dice Satanás. ¿Dice o no dice Satanás así? La venganza es dulce, pero dice el Señor: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero el mundo le dice a usted: la venganza es dulce. Ah, sí, mira lo que me hizo, pero un día me va a necesitar y entonces va a ver cómo son las cosas. Porque Satanás está dando ese mensaje. Y la gente muchas veces se está conformando a lo que el mundo dice, a lo que Satanás dice. Pero el mensaje de esta noche dice que no nos conformemos, que no nos formemos de acuerdo a lo que el mundo enseña, sino que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque mi entendimiento y mi mente ahora tiene que ser la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo quiero compartir con ustedes 5 disciplinas o 5 ejercicios o 5 elementos que hacen que un creyente sea un cristiano victorioso sobre toda fuerza del enemigo, sobre todas las cosas que el mundo ofrece, sobre todos los pensamientos y la manera que Satanás quiere que nosotros seamos conformados. Y les quiero contar esto. Cuando yo decidí plasmar en un papel estos elementos que les voy a presentar, al poco tiempo cayó en mis manos un folleto escrito por un predicador argentino. Y resulta que todo lo que yo había plasmado en un papel donde yo había escrito estas cosas que les voy a decir, las tenía exactamente, pero con palabras un poquito diferentes, ese predicador argentino. Y dije yo: oye, pero ¿cómo este hermano conocía lo que yo iba a enseñar? Y ahora hasta tengo todas las cosas, las tengo con otras palabras por este hermano argentino. Y yo no lo conozco a él, nunca me he comunicado con él, él no me conoce a mí.
Y estábamos exactamente pensando y diciendo las mismas cosas. Y fue pasando el tiempo y de repente ocurrió que encontré un folleto escrito por un hermano en Norteamérica. Y ese hermano en Norteamérica estaba escribiendo exactamente lo mismo. Y digo, pero qué sorprendente. En Norteamérica, en Suramérica o en Centroamérica, Dios va guiando a sus ministros y conformándolos a la renovación del entendimiento para que todos hablemos una misma cosa, guiados por el mismo Espíritu. ¿Me comprende, verdad? Y hasta es probable que el pastor de ustedes, sin que nos hayamos puesto de acuerdo y sin que yo sepa qué día lo dijo él o desde qué tiempo lo estoy diciendo yo, haya dicho exactamente lo mismo. Y esto que yo les traigo ahora sea precisamente el mensaje que Dios quiere que usted aplique a su vida personal. Entonces, resulta que yo quiero que ustedes entiendan esto que les voy a decir. Buscándolo, analizándolo, diciéndolo, y haciendo todo lo que sea humanamente posible para encontrar una cosa diferente. No es posible encontrar algo que sea distinto. Estas 5 disciplinas, 5 ejercicios o 5 elementos para que un cristiano mantenga una vida cristiana victoriosa son universales. Número 1 es la oración. Número 1 es la oración. Estas son cosas que ustedes las saben. La oración. Orar sin cesar. Dice la palabra del Señor que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuando yo leo en la palabra del Señor que dice que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, cuando leo la palabra desmayar, descubro que esa es la debilidad más grande que tiene la iglesia en el mundo de hoy: desmayar. Y que esa es la debilidad que ha tenido siempre la iglesia a través de los siglos: desmayar en la oración. Les voy a contar rápidamente un testimonio. Llegó una hermana una tarde y me dijo: pastor, tengo problemas con mi esposo. Y ya me contó toda la tragedia que vivía con el esposo que tenía. Pero me dijo: quiero que me ayude a orar. Entonces comenzamos a orar. Así es que la oración estuvo muy bonita y al siguiente día la hermana llegó a la misma hora y continuamos orando. Y estuvimos orando por meses. Y yo siempre la recibía a ella y orábamos por el mismo asunto. Y le dábamos gracias al Señor y declarábamos victoria y le dábamos al Señor el honor y la alabanza que Él merece, porque Dios sabía por qué estaba sucediendo todo aquel asunto. Pero un día llegó la hermana y me dijo: pastor, hasta aquí llego. Yo no vuelvo a orar por ese hombre. No vuelvo a orar por ese hombre. Yo le dije: ¿pero por qué? Yo no me voy a estar matando para que otro viva. ¿Sabe qué?
Esa es una filosofía del mundo. No me voy a matar para que otro viva. ¿No han oído ustedes cantidad de personas que dicen eso? Y hay hermanos que lo dicen también. Pero eso es una filosofía del mundo. Ese es conformarme al mundo, conformarme a lo que Satanás quiere que yo piense y de la manera que él quiere que yo reaccione y que yo actúe. Yo no me voy a matar para que otro viva. Total que la hermana no volvió a llegar para orar y nosotros seguimos orando. Nosotros seguíamos orando por ella y por su esposo. Un día, el hombre llegó a la iglesia y aceptó a Jesús como su salvador personal. Y la hermana como que ya estaba pensando en otra pareja. Yo la llamé y le dije, ¿sabe qué? Su esposo vino y aceptó a Jesús como su salvador personal. ¿Y usted le cree? ¿Quién sabe qué es lo que quiere?, me dijo. Pero no era por eso por lo que orábamos, para que el hombre se convirtiera. Y ahora él llega, acepta a Jesús y ella dice, ¿y usted le cree? Entonces le dije yo a él, ¿sabe qué? ¿Le gustaría tener un estudio bíblico conmigo? Y estábamos estudiando sobre la oración. Y el estudio que llevábamos decía de que cuando un creyente ora, Dios le responde. Cuando usted ora, Dios le responde. Siempre le responde. Dios no deja sin respuesta ninguna oración de uno de sus hijos. Todas las oraciones de sus hijos son respondidas. ¿Usted cree eso? Lo único que muchas veces el Señor responde de tres maneras diferentes. Unas veces dice sí y vemos que el Señor contestó la oración de la manera que nosotros le pedíamos. Otras veces dice no y entonces el creyente se enoja porque el creyente a la brava quiere que el Señor le diga que sí. Y la tercera manera en que Dios responde es cuando nos dice espera. Entonces el Señor responde siempre. Unas veces dice sí, otras veces dice no y otras veces dice espera. Y me dice el hermano, ay hermano pastor, mire, esto le pasó a mi esposa. El Señor le dijo que esperara y no me esperó. ¿Entiende? Pero la orden es orar siempre y no desmayar. Y precisamente muchas veces, cuando ya el Señor está por darnos la respuesta positiva que nosotros esperábamos, en ese momento Satanás la echa toda y nos hace desmayar. Cuando ya prácticamente teníamos la respuesta en la mano. Entonces, el Señor es soberano. Y hay una cosa que yo aprendí con ese estudio, y es que Dios siempre responde. Usted puede decirle al Señor, Señor, tú siempre me respondes. Pero no siempre entendemos la respuesta del Señor. Porque muchas veces nos dice que no. Y nosotros seguimos como la gallina cuando está amarrada, que siente que está amarrada de la pata y ella todavía se quiere ir hasta que se le chima la pata y después hasta la puede perder. Muy bien. Entonces, uno de los elementos para tener una vida cristiana victoriosa es la oración. Pero la oración tiene que estar documentada por la palabra de Dios. Cuando los creyentes oramos, cuanto más ajustada a la palabra de Dios sea nuestra oración va a ser más eficaz.
Y les voy a contar esto. Un ancianito, miembro de la iglesia donde yo nací, tenía a su esposa. Y un día una hija de él lo encontró orando. Y él le decía al Señor: Señor, mira que la Margarita es como una gallina culeca. Siempre pelea conmigo, Señor. Dame otra esposa que me ame. ¿Cree usted que el Señor cree usted que el Señor a este ancianito le iba a poder dar una esposa cuando él ya tenía una esposa? Quizás él debió de haber orado de otra manera, pero no de esa manera, porque la respuesta del Señor va a ser no. Aparte de las otras cosas que nosotros nos podemos imaginar que el Señor le diría: sinvergüenza, tenés tu esposa y estás pidiendo otra. Y era un anciano, 100 años encima, y orando de que le diera otra esposa, y él tenía la de él. Muy bien. Todos nosotros hemos oído sobre la oración de Balaam. Balaam fue donde el Señor y le dice: Dios, el rey fulano de tal me está mandando a pedir que vaya para que maldiga a este pueblo. ¿Qué dices tú? ¿Voy o no voy? Y Dios le dijo: no, no vayas, porque ese pueblo es un pueblo bendito y no lo puedes maldecir. Ese es un pueblo bendito. Era el pueblo de Israel. Es un pueblo bendito, no lo puedes maldecir. Y él les dijo: miren, no puedo ir, porque Jehová me ha dicho que no debo de ir, porque ese pueblo es un pueblo bendito. Al rey que lo mandó a llamar se le ocurrió que Balaam tenía un precio y le subió la apuesta y le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a enriquecer, te voy a dar esto. Y le hizo unas grandes promesas de riqueza. Te voy a enriquecer, le dijo el rey. Yo te voy a enriquecer, pero ven y maldíceme a ese pueblo. Y ya Dios le había dicho que no fuera, y Balaam le dijo: mira, voy a volver a consultar a Jehová. ¿Creen ustedes que es lógico, que es sensato que este hombre, profeta de Dios, debiera de ir nuevamente a la presencia del Señor para pedirle saber si podía ir, cuando ya el Señor le había respondido y le había dicho: no, no vayas, porque ese es un pueblo bendito y no lo puedes maldecir? ¿Tiene lógica que haya ido por segunda vez a preguntarle al Señor? No tiene lógica. Y sin embargo lo hizo, y Dios le respondió. Pero al final Dios le dijo: bueno, si es tanto tu gusto de ir, pues vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. Y lo que Dios le dijo es que lo bendijera. Y lo bendijo. Y el rey se puso enojado y dijo: te llamé y te pagué para que lo maldijeras, y aquí has prorrumpido en bendiciones. Pero yo te dije, le dice, que Jehová me dijo que no lo podía maldecir. Y también te dije que lo que Jehová me dijera, eso es lo que yo iba a decir. Y eso es lo que dice Jehová, que ese pueblo es un pueblo bendito y nadie lo puede maldecir. Nadie lo debe maldecir. Muy bien, la oración. La oración es fundamental, pero tenemos que ser dóciles a la palabra. Como dice Santiago: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Que no se le olvide. ¿Sabe cuántas veces no tengo memoria? Mi memoria, yo creo que es como de
de unos cuantos bytes. No llego ni a los megabytes tal vez en mi memoria. Mi memoria no me da para recordar y para entender una cantidad de cosas que la gente hace en contra de la voluntad de Dios. Pero son cantidades de personas que saben lo que Dios dice que deben de hacer y hacen lo contrario. Exactamente lo contrario. Dice entonces la palabra del Señor que este hombre cayó en desgracia delante de Dios porque se rebeló en contra de la palabra del Señor. Y yo le quiero decir esto: cantidades de personas suelen decir, mira quién va a predicar, vas a ir al culto, ¿sabes quién va a predicar? Fulano. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a enseñar ese? Y si no, ¿quién va a predicar? La fulanita. No, mejor no. Si la fulana es aburrida para predicar. Pero la palabra del Señor dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Si usted cree que sabe más que el que va a predicar, pues sea humilde y reciba con mansedumbre la palabra implantada, porque esa palabra puede salvar su alma. Y no una vez, sino muchas veces he oído mensajes de personas humildes, de personas sin mucha preparación teológica, de personas de poca preparación académica, y Dios ha bendecido mi vida con esa palabra, porque no es la capacidad del hombre, sino que es el poder de la palabra que está escrita. ¿Y sabe usted por qué? Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que hace el efecto es el poder del Espíritu Santo que está en cada letra, en cada palabra, en cada página del libro inmortal, la palabra del Señor, la Biblia. Cada vez que usted oiga a alguien que dice, no, ¿qué vas a ir a hacer? Si no es que el que va a predicar es fulano. Téngale miedo a ese creyente. Está por descarriarse. Está por descarriarse. Porque la palabra del Señor me exhorta a mí que yo reciba con mansedumbre la palabra. El segundo elemento que le va a dar victoria constante a un creyente es el estudio y la lectura de la palabra del Señor. Oración, lectura y estudio de la palabra. Una de las expresiones más extraordinarias de Cristo, maravillosa palabra, fue la que le dijo Él a los judíos, cuando les dijo Él estas palabras: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los judíos le habían puesto una trampa al Señor. Le contaron una historia. Señor, entre nosotros hubieron 7 hermanos. El mayor vino y se casó con una mujer, pero al poco tiempo el hombre se murió. Y el segundo hermano
vino y se casó con la mujer para levantarle la descendencia a su hermano, pero se murió también el segundo y la mujer quedó sola. Y vino el tercer hermano y se casó con la mujer y tampoco le dejó hijos. Y vino el cuarto hermano y se casó con la mujer y no le dejó hijos. Vino el quinto y así también el séptimo, y al final murió también la mujer. Y le preguntaron al Señor en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 va a ser ella mujer, ya que los 7 la tuvieron? Y Jesús le dijo a la gente: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. De manera que el problema tremendo al que mucha gente se somete es ignorar voluntariamente las escrituras. Cuando yo era niño, mis compañeritos de la escuela me decían: solamente el padre puede entender la Biblia. Y yo en ese momento no tenía argumento para decirle: bueno, ¿y si entiende la Biblia porque es idólatra? No se me ocurrió preguntarle eso. Si entiende la Biblia, ¿por qué es idólatra? Si entiende la Biblia, ¿por qué no se casa? Porque en Génesis 2:18 leemos que la palabra del Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Pero el hombre se queda solo. Y dice la escritura específicamente: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero la iglesia dice que es bueno que el hombre esté solo, y los obligan a hacer un compromiso de quedarse solo. Y la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. Pero la iglesia dice que es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, ¿quién es la autoridad aquí? ¿O es Dios o es la iglesia? Y la Biblia me dice que la autoridad suprema del mundo y de la iglesia es Dios. Y si Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces no es bueno que el hombre esté solo. Y tampoco es bueno que la mujer esté sola. Porque cuando Eva estaba sola, llegó el diablo y le enrolló. Muy bien. La palabra. Hace varios años escribí un folleto. No ando aquí una copia, pero a lo mejor podría hacerles llegar una copia y la pueden sacar las copias que ustedes quieran. El folleto se titula Utilidad y efecto de las escrituras. Y en ese folleto yo planteo aproximadamente 20 útiles efectos de las escrituras en la vida de los seres humanos. Y yo le pregunto a usted: ¿quién salva a la gente? Y normalmente la gente dice: Cristo. Y dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. De manera que el evangelio, la palabra escrita, salva a los hombres. Lo que algunos también no asocian cuando leemos ese versículo es que Jesús es la palabra encarnada. Porque en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Y dice en el versículo 14, Juan 1:14, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa carne, esa palabra encarnada, es la palabra que nos salva. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Repetidas veces se dice que Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra con la que Dios se comunica con el hombre para que el hombre tenga salvación. La manera de entenderlo quizás es lo que difiere algunas veces, pero es la palabra. Nosotros tenemos un pasaje de la Escritura que dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero hubo un hombre que le fue a pedir al Señor que sanara a una persona que estaba en su casa. Y le dice: Señor, mi criado creo que está gravemente enfermo. Y le dice: no te preocupes, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y el centurión le dijo: no, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, pero yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y viene, y al otro ve y va, y al otro hace esto y lo hace. Es decir, yo tengo autoridad en mi palabra. Mis palabras tienen poder. Por lo tanto, yo te pido que digas la palabra y mi criado sanará. Y Jesús se maravilló de la fe de aquel hombre. Y Jesús le dijo: ve, y como creíste, te sea hecho. Jesús no lo tocó. Jesús no hizo lodo para ponerle encima. Jesús no lo escupió. Jesús no hizo ninguna otra cosa, sino que él dijo: ve, y como creíste, te sea hecho. Por la palabra lo sanó. Y en Salmo 107:20, en Salmo 107:20, lo tiene. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó. La palabra sana es la palabra. Y la palabra, la palabra de fe, que si confesares con tu fe que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa palabra para salvación y para sanidad. La palabra sana. Bueno, ya les dije que son como 20. Entonces les estoy hablando del poder de la palabra. Pero la gente a veces no lo entiende. A veces la gente no lo entiende. Un día le pregunto a una ancianita: hermanita, ¿y usted cómo vence la tentación? Ay, hermanito, en ayuno. En ayuno. Ah, sí. ¿Tiene algún versículo de la palabra del Señor que me diga que con ayuno puedo vencer la tentación? Ay, hermanito, mire que la mente no me ayuda. Ajá. Pero tal vez le ayuda a recordar esto. ¿Se acuerda cómo venció Jesús a Satanás en la tentación? Cuando Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerda lo que le dijo? Escrito está. ¿Sabe cómo venció Jesús la tentación? Con la palabra. Y cuando volvió el tentador y le puso la otra tentación, Jesús le volvió a decir: escrito está. Con la palabra venció la tentación, con la escritura. Y cuando lo volvió a tentar, Jesús volvió a decir: escrito está. Las tres tentaciones que aparecen en la escritura y en San Mateo capítulo 4, las tres veces Jesús respondió: escrito está. Y con la palabra escrita venció la tentación de Satanás. Y cuando los creyentes somos susceptibles a no vencer las tentaciones, probablemente
es que nos hace falta más de la palabra del Señor en nuestra vida. En Colosenses 3:16, y con esto voy a cerrar esta parte. En Colosenses 3:16, lo tienen ustedes, ¿verdad? Ahí está en la Biblia. Tenga la plena seguridad que ahí está, Colosenses 3:16. Porque Colosenses tiene 4 capítulos, así es que si le digo 3, debe de haber un 3. Y el capítulo 3 tiene más de 16 versículos. Pero quiero contarle esto. Dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia. ¿A dónde? En vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y le pregunté yo a un hermano: ¿y usted siente que la palabra de Dios mora en abundancia en usted? Bueno, dice, fíjese la pregunta, le volví a repetir: en abundancia. Ay, hermano, es que ¿sabe qué? Las citas a mí no se me pegan, pero se le pega la del moño colorado. Se le pega las de Arjona, se le pega las de... Pero las citas bíblicas no se le pegan. Bueno, no sienten que los estoy regañando, ¿verdad? No, por supuesto que no. Pero quiero que concluyamos ahí en ese texto que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí está la clave. La palabra para vencer. Pero la palabra tiene que morar en abundancia en nosotros. Sin hablarles de aquel otro versículo en el que Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No veo niños recién nacidos aquí, pero posiblemente los dejaron en la casa durmiendo. ¿Cuántas veces al día bebe leche un recién nacido? Un poco, me dice la gente. No, un poco no, dígame cada cuánto. Cada 3 horas, cada 4 horas. No, yo recuerdo a los míos que cada 2 horas estaban pegando el chillido para que les pusieran la pache. Y hace varias lunas ya que mis hijos ya no son recién nacidos. Pero el texto dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe lo que me dice no adulterada? Que la lea así como está ahí, sin que nadie se le interprete, sin que nadie le esté dando opiniones. Usted leyendo solo la leche espiritual no adulterada, así como está ahí escrita, así como fue revelada, así como fue plasmada por el Espíritu Santo. Así. Y fíjese usted qué cantidades de personas conocen los versículos, se lo saben de memoria, pero a la hora de aplicarlo no saben cómo aplicarlo. Quizás no sea el caso con ustedes, pero quiero avanzar al tercer aspecto. El tercer aspecto, o el tercer elemento, o la tercera disciplina, es dar testimonio de la fe. Dar testimonio de la fe. Y siempre que hablo de esto de dar testimonio, me acuerdo de un hermano zapatero. Un hermano era zapatero. Y un día dice el pastor: hermanos, que pasen adelante los hermanos que van a dar testimonio. Y pasó el hermano zapatero a dar testimonio. No era de apellido Zapatero, sino de oficio zapatero. Y dijo: hermanos, ustedes saben lo que es un taller de zapatería. Hay mucho vulgareo. Y hermanos, estar en un taller de zapatería es algo terrible. Pero yo le doy gracias al Señor, hermano, que en más de 3 meses de estar en ese taller de zapatería donde estoy trabajando, nadie se ha dado cuenta que soy cristiano. Mire por lo que pasó a dar testimonio y a darle gracias al Señor, porque nadie se había dado cuenta que era cristiano. Ahora, yo no creo que aquí alguien quiera dar testimonio de esa manera, ¿verdad? Pero
Uno de los elementos fundamentales para que la vida cristiana tenga victoria y tenga éxito constante es que los cristianos demos testimonio de nuestra fe, de lo que creemos, del Señor que nos salvó, que nos redimió, de la palabra que nos da vida, de la palabra que nos alumbra, de la palabra que es vida. Ese testimonio hay que darlo constantemente, porque cuando el cristiano testifica del Señor que lo redimió y de la palabra viva en que cree, ese creyente se mantiene con la llama viva en su corazón, victorioso, porque el dar testimonio nos hace victoriosos sobre las fuerzas del enemigo. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que vayáis y anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que dar testimonio es fundamental. Y número 4. El otro elemento vital en la vida del cristiano es congregarse. Es congregarse. Pero es que yo lo miro por internet, hermano. Es que yo miro enlace. Es que yo miro tal otro canal. Hermano, es que yo me quedo, pero mire, yo me quedo oyendo Ondas de Luz. No, yo me quedo oyendo Maranata. Eso no sustituye la congregación, hermano. Ni el internet, ni la televisión, ni la radio sustituyen la congregación. Porque la palabra del Señor es clara y fue Dios el que habló. Dios ya sabía que iba a haber internet, Dios ya sabía que iba a haber televisión, Dios ya sabía que iba a haber radio. Cuando dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya el Señor lo sabía, lo que iba a existir, pero Él sin embargo dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ya el Señor sabía eso cuando inspiró al escritor que dijo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, por supuesto que no. Esos son herramientas para transmitir el mensaje, pero no sustituyen la relación fraternal, no sustituyen la manifestación del Espíritu dentro de la congregación. Y yo puedo recibir bendición a través de la radio, y puedo recibir bendición a través de la televisión, y puedo recibir bendición a través del internet, pero la bendición que recibo en la coinonía y en el espíritu fraterno de la congregación es insustituible. No hay sustitutos para congregarse. Si hubiera un sustituto, estuviera aquí escrito. De manera que llevamos 4. Se me olvidó ya. ¿Cuál es el primero? Oración, lectura y estudio de la palabra. Número 3, dar testimonio. Número 4, congregarse. Y le vamos a poner un número 5 para que no se me haga tan cortito el mensaje. Le vamos a poner 5. Iba Jesús en una barca con sus discípulos. Y cansado, con sueño, buscó un rincón del barquito y se durmió ahí. Y cuando él ya estaba dormido, se levantó una tempestad en el mar. Se levantó una tempestad terrible en el mar. De manera que la barquita parecía que se iba a quebrar y los discípulos no hallaban qué hacer. Eran marinos de varios años, eran trabajadores del mar por mucho tiempo,
pero ahora ellos sentían que el barquito estaba en peligro y que también peligraban sus propias vidas. Y corrieron donde Jesús y le dijeron: Maestro, sálvanos, que perecemos. Y dice la palabra que el Señor se levantó, se dirigió a los vientos y a las olas del mar y le dijo: calla, enmudece. Y dice la palabra del Señor que al instante se hizo grande bonanza. Y eso es extraordinario. Pero pienso que es más extraordinario todavía el comentario, es decir, más extraordinario respecto a nosotros, el comentario que hicieron los discípulos cuando dijeron: ¿quién es este que aún al viento y al mar manda y le obedecen? ¿Quién es este que aún al viento y al mar manda y le obedecen? Yo les pregunto a ustedes: ¿quién es este que aún al viento y al mar manda y le obedece? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Dios, es todopoderoso, es la autoridad del universo, es el creador de los cielos y la tierra, es el soberano de todas las latitudes. Jesús, el Hijo de Dios, es Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero los vientos y el mar le obedecen. Los que muchas veces no le obedecemos somos y va Jesús caminando por un lugar y se aparece un hombre desnudo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús le dice: cállate y sal fuera. Y el demonio le obedeció. Los que muchas veces no le obedecemos, por favor. El mar insensible, el viento insensible le obedece. Los demonios le obedecen. Pero los creyentes se dan el lujo de desafiar su autoridad y no obedecer lo que el Señor dice. Y yo podría darle aquí ejemplos, cantidades de ejemplos de cosas en las cuales no obedecemos. Pero ustedes saben más que yo. Y no los voy a mencionar, porque ustedes saben cuántas veces desobedecemos en la lectura, en la oración, en la búsqueda, en el amor. Y a veces estamos en un riesgo terrible. Y yo quiero dejar sentado bien esto. Cuando debiéramos hablar de perdón, y ustedes dicen: ay, pero ¿para qué hablar de eso? ¿Hay algo que está mal ahí? Porque el perdón es la acción más hermosa con la que el Señor nos salvó. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el Padre Nuestro Jesús enseñó a que nosotros debiéramos orar y decir: perdónanos nuestras cuentas, como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Pero cuando usted no perdona, no puede orar esa parte, se la brinca. Es un cabrito para brincar. ¡Pling! Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Perdónanos nuestras deudas porque tú eres bueno. Perdónanos nuestras deudas porque tú eres misericordioso. Pero no dicen: como yo también perdono. Bueno, yo ya les di el mensaje. Oración, lectura, testimonio, congregarse y obediencia.
Si usted busca y encuentra otro elemento, agrégueselo a la lista, aunque yo lo dudo, porque en esos 5 está prácticamente todo. Si usted obedece, usted ora. Si usted obedece, usted canta. Si usted obedece, usted alaba. Si usted obedece, usted diezma. Si usted obedece, usted ofrenda. Si usted obedece, ayuda al necesitado. Si usted obedece, hace favores. Si usted obedece, perdona. Si usted obedece, elimina la envidia. Si usted obedece, hace todas las cosas que la palabra del Señor dice que hay que hacer. Y si no obedece, entonces mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que yo lo perdono, pero es que... Y ya comenzamos a justificar las cosas. Yo creo que yo he vivido muchas veces la falta de perdón. La falta de perdón para mí y quizás la falta de perdón también mía para otros. Y a veces nos cuesta reconocer que somos terribles para no perdonar. Pero eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Yo quiero orar con ustedes, hermanos. Y yo quiero decirles, estos 5 elementos, estas 5 disciplinas que el creyente debe de tener: oración, lectura, congregarse, dar testimonio y obedecer. Estos 5 elementos son vitales en la vida de todo cristiano.